Hoy celebramos una fiesta de particular importancia, la fiesta de la Anunciación del ángel Gabriel a la Virgen Santísima, nuestra Madre, para anunciarle que iba a ser la Madre del Redentor. Y ustedes saben que esta fiesta es particularmente cara para nosotros, querida, porque a su vez es el aniversario de la muerte de Monseñor Marcel Lefebvre, el fundador de nuestra congregación. Monseñor murió el 25 de marzo de 1991. Y con estas pocas palabras quisiera hablarles de esta fiesta, meditar un poco sobre la belleza de la fiesta de hoy, su alcance, y a su vez ver cómo, me parece, no fue nada casual si la providencia quiso que Monseñor Lefebvre saliera de este mundo precisamente en el día de hoy, en esta fiesta de la Anunciación. ¿Qué realidad, qué misterio contemplamos hoy en esta fiesta de la Anunciación? Es el misterio de la Encarnación, el misterio de Dios hecho hombre. Et verbum caro factum est, y el verbo se hizo carne. La cita viene del último evangelio de la misa, que es el primer capítulo del Evangelio según San Juan, en el cual San Juan, en un contraste muy fuerte, nos muestra la divinidad, el verbo y la humanidad, carne. El verbo se hizo carne. Este hombre que nació hace 2000 años, este pequeño Jesús, es Dios. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Dios que viene por pura bondad, por pura misericordia, porque nos ama infinitamente, y viene para comunicarnos la vida eterna. Esta vida eterna que habíamos perdido debido al pecado original de Adán y Eva, después de la creación, Él viene, Jesús, el Cristo, viene para devolvernos esta vida eterna, muriendo en la cruz por nosotros, reparando así nuestras miserias, nuestras flaquezas, nuestros pecados. Es un misterio maravilloso, este misterio de un Dios hecho hombre por nosotros. Un misterio que nunca dejó indiferente a la humanidad. Cuando Jesús vino hace 2000 años, no lo comprendieron, muchos no lo comprendieron. De hecho, San Pablo nos dice que el misterio de Jesús, especialmente el misterio de su cruz, es una locura para los gentiles, para los romanos, los griegos, y un escándalo para los judíos. No podían concebir, imaginar un Dios hecho hombre. Peor que esto, un Dios crucificado. Teníamos a los judíos que esperaban con ansias un Mesías temporal que les iba a liberar del poder romano. En lugar de esto, se encuentran con un Mesías, un Dios crucificado. Un Dios que realmente manifiesta que no le interesa la realeza temporal, no le interesa los bienes de este mundo, sino que predica un reino que no es de este mundo, como lo dirá Jesús a Pilato. A su vez, tenemos los paganos, los gentiles, los romanos, que se encuentran con un hombre crucificado, un Dios crucificado. Ellos que estaban acostumbrados a los dioses medio libidinosos, egoístas, sensuales, viciosos del panteón griego y romano, ahí se encuentran con algo que no pueden entender, una locura. Un Dios que por humildad, bondad, misericordia, mansedumbre, muere en la cruz por su criatura. Misterio realmente inconcebible. Así que es un gran misterio el que meditamos hoy. El misterio de un Dios hecho hombre por nosotros. Así que es importante tener presente esta realidad, especialmente cuando nosotros leemos en el Evangelio. Recordemos cuando, asistimos al nacimiento del niño Jesús en la gruta de Belén, es el nacimiento de Dios. No según la divinidad, obviamente, pero según su humanidad. Y cuando asistimos, por ejemplo, a las escenas familiares en Nazaret, el niño Jesús, la Virgen María, San José, es Dios que trabaja la madera, es Dios que ayuda en casa.
es el Verbo de Dios. Cuando vemos a Jesús recorrer la Galilea, la Judea, la Palestina, predicando, haciendo milagros, es Dios quien habla, es Dios quien predica, es Dios quien cura. Realmente Jesús es Dios. Tratemos de ver un poco más en este día de la Anunciación el alcance de esta verdad increíble. El Verbo se hizo carne. La segunda persona de la Trinidad se hizo carne, se hizo hombre, realmente. En este misterio de la divinidad de Jesús, es el misterio central de nuestra religión. La religión católica está fundada sobre la divinidad de Cristo. Jesús es Dios y esta es la verdad fundamental de nuestra fe. Y precisamente es la verdad que fue el centro de la vida de Monseñor Lefebvre y que permite explicar todo su combate. Muchas personas ven a Monseñor Lefebvre más bien como, no sé, un reaccionario, una persona que era un rebelde en contra del Vaticano, pero no van al corazón, no van a la médula de la cuestión. ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es que Jesús es Dios. Y por lo tanto, todo surge de esta primera verdad fundamental de nuestra fe. Todo el combate de Monseñor Lefebvre se fundamenta en esta verdad. Jesús es Dios. Les voy a leer un pequeño extracto del libro de Monseñor Lefebvre, Le destronaron, que les aconsejo mucho leer si no lo leyeron, especialmente aprovechando este tiempo que estamos más bien en casa. En este libro, Monseñor hace como una defensa de la tradición y al final, en uno de los últimos capítulos que se llama Restaurarlo todo en Cristo, nos da la clave que permite realmente explicar su combate, el motor de su alma. Dice lo siguiente: la sana teología afianzará en nosotros esta convicción de fe. Nuestro Señor Jesucristo es Dios. Verdad central de nuestra fe. La divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Hoy el peligro consiste en hacer de nuestro Señor un mero hombre, un hombre ciertamente extraordinario, un superhombre, pero no el Hijo de Dios. Al contrario, si es verdaderamente Dios, como la fe nos lo enseña, entonces todo cambia. Pues siendo así, Él es Señor de todas las cosas, y así todas las consecuencias resultan de su divinidad. Así dice San Pablo a los colosenses: por Él, por Jesús, fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra. Todas las cosas fueron creadas por Él mismo y en atención a Él mismo. Todas subsisten por Él. Plugo al Padre reconciliar por Él todas las cosas consigo, restableciendo la paz entre el cielo y la tierra, por medio de la sangre que derramó en la cruz. Por lo tanto, dice Monseñor Lefebvre, de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo se sigue una primera consecuencia: su realeza, y especialmente su realeza sobre las sociedades, la obediencia que deben tener las sociedades a la voluntad de Jesucristo, la sumisión que deben tener las leyes civiles con respecto a la ley de nuestro Señor Jesucristo. Más aún, nuestro Señor Jesucristo quiere que las almas se salven, indirectamente sin duda, pero eficazmente por una sociedad civil cristiana, plenamente sometida al Evangelio, que se presta a su designio redentor y que sea el instrumento temporal. Entonces, ¿qué más justo y necesario sino que las leyes civiles se sometan a las leyes de Jesucristo y sancionen por la coacción de las penas a los transgresores de sus leyes en el dominio público y social? Ahora bien, precisamente la libertad religiosa, la de los masones, como la del Concilio Vaticano II, quiere suprimir esta coacción. Pero esto genera la ruina del orden social cristiano. ¿Qué quiere nuestro Señor? Sino precisamente
que su sacrificio redentor vivifique la sociedad civil. ¿Qué es la civilización cristiana y la cristiandad, sino la encarnación de la cruz de nuestro Señor Jesucristo en la vida de toda una sociedad? Este es el reino social de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la verdad que debemos predicar hoy en día con la mayor fuerza posible frente al liberalismo. Ven, como primera consecuencia muy importante de la divinidad de nuestro Señor es que, si es Dios, es Rey de todo y todos. Rey de hombres, Rey de familias, Rey de sociedades, porque es Dios. Necesariamente es el centro de todo y todos tienen que realmente obedecer, seguir sus leyes. Y sus leyes es el Evangelio. Es el Evangelio. Esta es la ley de Cristo. Y la sociedad debería amoldarse totalmente al Evangelio porque Jesús es dueño de la sociedad, le pertenece. Pero ven, ahora Monseñor Lefebvre nos va a hablar de una segunda consecuencia de esta verdad fundamental que es la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Existe, dice Monseñor Lefebvre, una segunda consecuencia de la divinidad de Jesucristo. Es que su redención no es facultativa para poder obtener la vida eterna. Él es el camino, la verdad y la vida, como dice San Juan en su Evangelio. Él es la puerta. Dice San Juan en su capítulo 10, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que hasta ahora han venido son ladrones y salteadores, y así las ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, se salvará, y entrará y saldrá y hallará pastos. Él es la única vía de salvación para los hombres. Fuera de él, dice San Pablo en los Hechos, dice San Pedro, perdón, no hay que buscar la salvación en ningún otro, pues no se ha dado a los hombres otro nombre debajo del cielo, por el cual debamos salvarnos. Esta es la verdad, dice Monseñor Lefebvre, que más se debe reafirmar actualmente frente al falso ecumenismo de esencia liberal que asegura que hay valores de salvación en todas las religiones y que se trata de desarrollarlos. Si esto fuera verdad, ¿para qué los misioneros? Precisamente porque no hay salvación en ningún otro sino en nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia está animada de espíritu misionero, del espíritu de conquista, que es el espíritu mismo de la fe. Textos fundamentales, realmente para comprender la vida de Monseñor Lefebvre, su obra. Es una vida fundada en la divinidad de Cristo, de nuestro Señor. Si Jesús es Cristo, entonces todo se ilumina. Él es el centro de todo, es la vida eterna, es la puerta de las ovejas, el camino, la verdad y la vida. Sin Él no hay salvación, es imposible. Y por lo tanto, la única religión verdadera es la que Él fundó, la religión católica. Fuera de Él y de su religión no hay salvación. Si vemos como resulta muy lógico, de la divinidad de Jesús resulta la condena del liberalismo de hoy, del ecumenismo de hoy, y por lo tanto resulta la actitud de Monseñor Lefebvre. Monseñor Lefebvre fundamentalmente no estaba en contra del liberalismo, estaba por nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, como amaba a Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios, el Verbo encarnado, rechazaba todos los errores que se oponen precisamente a la divinidad de Cristo, de nuestro Señor. Así que, queridos amigos, meditemos estas palabras y tratemos realmente de comprender el nudo de la cuestión. Todo está en dependencia de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Les pondré acá abajo en los enlaces en YouTube el texto de Monseñor Lefebvre, el capítulo de Le destronaron. Y nuevamente les invito a leer este libro que es luminoso, nos ayuda realmente a ver en qué consiste el combate de la tradición. Es el combate de Cristo Rey,
de Cristo, verdadero Dios, Cristo, puerta, verdad, camino y vida. Que tengan un excelente día.